El Centro Booleano de América presenta en el día de la fecha la segunda parte de la conferencia de presentación de escritos perteneciente a la magia como ciencia del espíritu del grupo de Ur y otros. Texto cuya primera edición abarca 5 tomos y que en su formato actual fue condensado en 3 volúmenes. La presentación tuvo lugar el 9 de abril del año 1999 y estuvo a cargo del licenciado Marcos Guillón. Como les ha mencionado el ingeniero, nosotros presentamos el tomo quinto de la obra La magia como ciencia del espíritu, del grupo de Ur, el grupo iniciático de Ur. Y para aquellos que no tienen noticias con respecto a esta colección que calculamos que va a abarcar entre 7 u 8 tomos, expliquemos brevemente de qué se trata esta obra. En la década del 20, a mediados de la década del 20, se constituye en Italia un grupo iniciático, que es el grupo de Ur, que está compuesto por figuras que en su momento no aparecen públicamente, escriben una serie de monografías publicadas en 2 revistas. Primero la revista se llamará Ur, posteriormente se llamará Crur. Explicaremos luego por qué este cambio. Este grupo iniciático está compuesto por personas que en profeso mantienen un absoluto ocultamiento con respecto a su propia identidad. Y eso por una finalidad que tiene que ver con el pensamiento tradicional. Se consideraba, de la misma manera que los antiguos arquitectos de las catedrales, que la obra tiene que ser lo principal y que nunca en ningún momento el autor debe con su nombre ocultar o disminuir la importancia de la obra. Con el tiempo, sucesivas investigaciones develaron quiénes eran los integrantes de este grupo y cuáles eran las orientaciones filosóficas que informaban a los mismos. Tenemos, por supuesto, la figura principal del grupo, que es Julius Evola, y esa es la razón por la cual nuestro centro de estudios ha tomado como meta la edición de estas obras, de esta colección. Pero también tenemos una figura muy importante en ese tiempo, de orientación masónica, pero perteneciente a lo que podría ser la masonería operativa, la masonería que intentaba rescatar el pensamiento tradicional, que fue el autor Arturo Regini, el cual participará de las actividades del grupo de Ur hasta la primera etapa, y luego habrá, como podemos decir, una escisión dentro del grupo, ocasionada principalmente por razones ajenas a el grupo de Ur, a las finalidades iniciáticas del grupo, que eran razones principalmente de carácter político. En esa época, en Italia estaba el fascismo, y la masonería italiana se había declarado abiertamente en contra del fascismo. Entonces Regini y su grupo intentan, explica Evola, ¿no?, copar el grupo, darle una orientación política. Un poco la finalidad que tuvo siempre la masonería fue esa, ¿no? O sea, eclosionar o intervenir en la contienda política, y ahí sobreviene la escisión, el cisma, la ruptura del grupo de Ur, y Evola continuará posteriormente dándole otro nombre a la revista Cruz. Pero Ur, el grupo de Ur, estará compuesto además
por otras figuras importantes, por ejemplo, el autor italiano Guido Di Giorgio, que incluirá muchísimo sobre Ébola, de orientación católica. Vamos a tener también otros autores de distintas orientaciones filosóficas, pero todos, decíamos, con una orientación principal. ¿Y cuál era la orientación principal? Tratar de rescatar ciertas ciencias tradicionales que en ese entonces, en la época de la modernidad, en la época de ese gran optimismo por el progreso, ese gran optimismo en relación al avance de las ciencias, en algunos sectores, a raíz principalmente de ese acontecimiento tan dramático para Europa, que fue la Primera Guerra Mundial, había sobrevenido en Europa, principalmente, un gran interés por las ciencias ocultas, porque se consideraba, algunas personas buscaban en algunas disciplinas que no habían sido desarrolladas por las ciencias, por la ciencia moderna, de alguna manera una salida, un desahogo, en algunos casos casi podríamos decir como una especie de remedio, en relación a la terrible crisis existencial por la cual atravesaba en ese entonces el hombre europeo. Pero sucedía que estas disciplinas, especialmente estas escuelas como el teosofismo, como el ocultismo, como la escuela de Steiner, etc., tenían todas una característica común, y que era que carecían de un rigor científico en sus investigaciones. Entonces, la finalidad principal del grupo de Ur era justamente tratar de buscar una fundamentación científica a las ciencias tradicionales, o sea, tratar de lograr que estas disciplinas salieran del ámbito de la divagación, del ámbito del macaneo, en el cual en ese entonces habían caído y se encontraban las mismas. La palabra magia debe ser comprendida en su sentido, en un sentido distinto del que se conoce habitualmente, porque por lo general, cuando se habla de esta disciplina de la magia, se piensa en prestidigitación, se piensa en una serie de procedimientos fundados principalmente en una especie de enaltecimiento, de puesta en evidencia por parte del sujeto que produce estos acontecimientos, de fortalecimiento, de exaltación del yo psicológico y subjetivo. En realidad la magia tiene otra finalidad, y esto tiene que ver con el saber iniciático. La metafísica, que es la disciplina que funda la magia, la metafísica es un saber especulativo, y la magia es una ciencia práctica que trata de llevar a la esfera de la acción aquellos principios que son propios de la metafísica. La metafísica tradicional, dicen, eso es un poco la temática principal del grupo de Ur, considera la existencia en el hombre de tres dimensiones diferentes entre sí. O sea, el hombre en su realidad más profunda está compuesto por tres dimensiones, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Cada una de estas dimensiones está vinculadas con una esfera determinada de la realidad. El cuerpo está vinculado con la esfera del espacio, el alma está vinculada con la esfera del tiempo, y el espíritu está vinculado con la esfera de la eternidad, de la cual el hombre participa. Pero sucede que esa dimensión se encuentra como de alguna manera en un estado potencial, latente, y que debe ser de alguna manera suscitado en el ser humano a fin de que él mismo se despierte.
a fin de que el mismo sea llevado al acto. Se trata, por lo tanto, para los hombres del grupo de Ur, de realizar aquella dimensión divina, aquella dimensión eterna que está presente en el sujeto de manera potencial. Y esta es, pues, principalmente la finalidad de la magia. La magia acude a determinados procedimientos, y estos procedimientos son procedimientos principalmente rituales. Se trata justamente de aplicar el rito a fin de despertar en el yo esa dimensión trascendente que está presente en él de manera potencial. Claro, aquí hay, podemos decir, una contraposición con respecto a la cosmovisión reinante en Occidente, que a raíz de una serie de disputas y conflictos teológicos y metafísicos, terminaron reduciendo al ser humano exclusivamente a dos dimensiones, que son las dimensiones corpórea y corporal y psicológica. El hombre ha quedado reducido, de acuerdo a la cosmovisión occidental, de acuerdo a las influencias y a las distintas interpretaciones realizadas por la Iglesia oficial, a esas dos dimensiones exclusivamente. Y entonces, dicen los hombres del grupo de Ur, y eso es un poco la temática principal del tomo quinto, se ha llegado al haber reducido al ser humano a estas dos dimensiones, se ha terminado asignando a la dimensión psicológica lo que es en cambio propio de la dimensión espiritual. Y se le ha otorgado al alma humana un carácter de inmortalidad que en cambio está presente exclusivamente en la dimensión espiritual. O sea, en el hombre lo único que es verdaderamente inmortal, que no muere, es el espíritu. Pero esta dimensión espiritual se encuentra en el ser humano en un estado de latencia y que debe ser exclusivamente suscitada, de modo tal de que la inmortalidad se convierte así no en un fenómeno democrático, universal, adjudicable a todas las personas por el mero acto de haber nacido, sino el producto de una ascética, de una lucha, de un combate vivenciado en la interioridad y afuera de uno mismo. Por supuesto que basándose siempre en los textos tradicionales, porque la metafísica es un saber que se basa en textos presentes en distintas tradiciones, cristianas, orientales, todas las grandes religiones conservan un fondo tradicional común. Y la metafísica es aquella disciplina que intenta captar y percibir ese fondo común que está presente en todas las grandes religiones. Las diferencias entre las religiones son diferencias que acontecen en un plano superficial. En el plano profundo, en el plano más hondo, en el plano metafísico, las religiones poseen una gran identidad. Respetan principios que son similares, y eso también tiene que ver con la idea que está presente en el grupo de Ur de que la humanidad actual no es el producto, como cree la ciencia moderna, de un proceso evolutivo por el cual se ha pasado de la animalidad a la humanidad, sino un proceso involutivo por el cual se ha pasado de un estadio
de inmortalidad olímpica hiperbórea a la situación actual de decadencia profunda por la cual el hombre se ha hecho ciego a estas realidades metafísicas. Y entonces ha acontecido en primer término el silenciamiento de la dimensión del espíritu, la confusión del espíritu con el alma, la confusión del fenómeno de la inmortalidad de lo que es simplemente una supervivencia. En varios de estos textos, no lo podemos desarrollar aquí porque cada texto es una monografía. Insisto que el tomo quinto trata acerca del problema antropológico principalmente, acerca de la estructura del hombre. Los tomos anteriores eran esfuerzos desarrollados de manera esencial para defender la vigencia de la disciplina mágica ante las diferentes distorsiones. Aquí en cambio se intenta rescatar una doctrina tradicional metafísica del hombre fundado en estos tres principios y se considera, basándose en varios textos sagrados, entre los cuales por ejemplo el libro tibetano de los muertos, para citar uno de los tantos ejemplos, que en realidad el alma sobrevive al cuerpo, pero también acontece una muerte posterior, una muerte psicológica, que no es lo mismo que el fenómeno de la inmortalidad, porque se demuestra en estos escritos cómo hay una supervivencia de lo psíquico con respecto a lo físico, pero que esta supervivencia no significa de ninguna manera la inmortalidad. O sea, así como un cuerpo cuando muere no se convierte en nada inmediatamente, de la misma manera los fenómenos psicológicos que integran esa unidad de la conciencia no se convierten en nada, sino que atraviesan también por un proceso de descomposición. Y este proceso de descomposición es lo que explica también lo que se suele llamar, por ejemplo, los fenómenos espiritistas, de los cuales muchas veces algunos de ustedes han tenido conocimiento de estas encarnaciones, de estas apariciones, porque son residuos psíquicos, en realidad, que aún no han pasado por este proceso de muerte psicológica. En realidad, la época actual es una época aún más decadente, porque si antes se consideraba la existencia del hombre como un compuesto de una dualidad psicológica corporal, se confundía el espíritu con el alma, en la actualidad el hombre ha quedado reducido exclusivamente al cuerpo, y la psicología, que es la ciencia que tendría que haber estudiado el alma, hoy en día es una ciencia que estudia exclusivamente la conducta manifiesta del ser humano, pero ha terminado negando inclusive esa realidad esencial de la cual formaba parte. Y decíamos pues que en función de este reconocimiento esencial de la dimensión espiritual en el hombre, es la tarea de la magia, cuyos fundamentos esenciales, cuyas dos realidades esenciales, realidades propias de la metafísica y de la magia como ciencia práctica, son el rito y el símbolo. Rito y símbolo son dimensiones de la metafísica, porque el rito es aquella acción dirigida esencialmente a la suscitación de esa dimensión eterna espiritual en el hombre. El rito es un acto por el cual se intenta desarrollar en el sujeto, a través de la reiteración del mismo, de la sucesión del mismo, esa dimensión oculta que está en él, como decíamos, de manera latente. Y el símbolo es la realidad física que el sujeto capta, pero en función de una realidad mayor, de carácter superior, de carácter metafísico,
hacia la cual el mismo tiene que elevarse. Para la metafísica, la realidad que nos circunda es un símbolo que existe exclusivamente en función de una elevación espiritual por parte del sujeto. Bueno, los temas de esta obra, decíamos, son múltiples. Es difícil a veces agotarlos en una mera exposición. Merecería un desarrollo mucho más vasto, pero queremos precisar ahora en un elemento que es el trasfondo metafísico y esotérico, que es el que trata principalmente la obra de la magia como ciencia del espíritu. Decíamos que se considera la existencia de una realidad oculta, metafísica, en todas las grandes religiones. Y hoy quiero hacer una pequeña alusión con respecto a este tema que ha inundado los diarios en los últimos días y que creo que tiene mucho que ver con la temática de la magia, en el sentido de que es de algún modo una postura antitética, la sostenida por el grupo de Ur, y el acontecimiento histórico que estamos viviendo y que es de alguna manera el final de un ciclo. Y me quiero referir a este pedido de perdón universal que ha solicitado el Papa de Roma a todas las restantes religiones, comunidades, judíos, ortodoxos, maometanos, absolutamente a todos. Pero lo esencial que ha habido aquí es que este perdón universal implica el rechazo de 2000 años de historia del cristianismo, porque se rechaza toda la historia del cristianismo, la conquista de América, las cruzadas, o sea, los debates y las polémicas religiosas, el combate en contra de la herejía. 2000 años que parecerían, de acuerdo a esta postura, 2000 años inútilmente desarrollados. O sea, el cristianismo quedaría reducido exclusivamente a la prédica de Jesús, al cristianismo primitivo de los mártires. Y aquí, claro, esto es una reivindicación de un ecumenismo que nosotros queremos resaltar aquí. Tiene que ver con el tema de la magia, porque también el esoterismo es ecuménico en última instancia. Porque al sostener la unidad trascendente de las grandes religiones, ecúmene quiere decir universalidad. Se está buscando un principio universal que es común tanto a maometanos, cristianos, ortodoxos. O sea, ¿cuál es el fondo común? ¿Por qué estas grandes religiones tienen que tener principios comunes? Una gran religión se distingue de una secta en el sentido de que ésta es capaz de priorizar, de preeminenciar el rito y el símbolo por sobre y por encima de un mensaje meramente moral. Y la salvación no acontece para una gran religión simplemente con una buena conducta éticamente desarrollada, sino con una serie de iniciaciones sobrevenidas sucesivamente a través de la reiteración de ritos y de la comprensión de los símbolos esenciales que estas grandes religiones conservan en su seno como una realidad superior. El esoterismo no es un fenómeno universal común en toda la religión, o sea, toda gran religión tiene un esoterismo, pero no todos los que participan de esa religión participan también del esoterismo, porque los seres humanos no son iguales.
como piensa y como sostiene el pensamiento moderno. Son diferentes. El hombre, hay hombres, decía Berroes, por ejemplo, que solamente pueden creer, otros que solamente pueden entender a través de discursos, y otros que no se conforman con creer y con entender, quieren ver. Y esa es esa dimensión esotérica. El esoterismo es aquel fondo esencial de la religión, presente en las religiones, por el cual se intenta llegar a la captación directa de la verdad a través de una intuición metafísica de esa verdad, y la presencia de un núcleo esotérico en una gran religión es la garantía real de que esa religión mantenga la ortodoxia, porque de lo contrario, una vez que desaparece el núcleo esotérico, tenemos la decadencia y tenemos lo que hoy sucede en la religión cristiana, que ha abandonado sus principios y como ha sucedido, decíamos recién, renunciando a todo su pasado, renunciando a toda su historia. Y decíamos, aquí hay un ecumenismo desarrollado exclusivamente en un plano superficial, en un plano moral, en un plano por el cual se trata de lograr la unidad entre todas las religiones a partir de una serie de principios éticos y morales, exclusivamente. Cuando en realidad la unidad principal de las religiones tendría que estar dada en el hecho de que, aún manteniendo sus diferencias a nivel exotérico, porque cada religión es una manera determinada por la cual un pueblo o una comunidad se vincula con lo eterno, y esa religión está desarrollada de acuerdo a la mentalidad y la idiosincrasia de ese pueblo. Ese núcleo esotérico es justamente el que es rechazado. Fíjense en el gran perdón que realiza hoy el Papa. No está hecho lo que tendría que ser el verdadero perdón, porque hay algo que habría que pedir perdón. El Papa tendría que pedir perdón, la Iglesia tendría que pedir perdón, y que ese gran acto bárbaro, que hablaba el ingeniero del Grial, de quienes fueron los poseedores del Grial y que fueron destruidos y combatidos por haber buscado esa unidad trascendente de las grandes religiones en plenas cruzadas, en esas guerras entre musulmanes y cristianos. Los templarios y los assassins, que era la secta musulmana, dialogaban, buscaban puntos en comunes, porque se consideraba que en última instancia esa era la garantía de la verdadera paz, del verdadero diálogo entre las religiones, no renunciando, no dejando cada religión de ser tal, manteniéndose pero encontrando el núcleo esencial a nivel de élite, a nivel de minorías, que pudiera ser capaz de permitir que las religiones pudieran ser tales sin renunciar a ellas mismas. Y por eso yo creo que ese es el único perdón que no se ha pedido, y que es el perdón fundamental, porque el cristianismo, dice Évola, y lo dice también aquí con los distintos seudónimos que aparecen en la obra de la magia, de todas las grandes religiones es aquella religión que ha combatido el esoterismo, porque ha considerado que, y hoy en día lo encontramos en la teología cristiana, la teología católica como un fenómeno recurrente, en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en considerar que el hombre solamente puede conocer a Dios a partir de los efectos y no tener un conocimiento directo de las esencias. El cristianismo ha combatido al esoterismo y lo ha acusado de luciférico. Cuando se ha querido en algún momento llegar a tener una intuición directa de la divinidad, se ha considerado, claro, ese es el conocimiento del ángel, es el conocimiento demoníaco, y lo ha combatido. Por eso el combate que ha tenido la religión cristiana en contra muchas veces de los místicos. El místico siempre ha sido mirado sospechosamente, y solamente se lo ha aceptado así en algunos casos muy particulares. Los grandes místicos tuvieron persecuciones, Michael Eckhart, pensemos por ejemplo, y otros más. Ha sido una constante permanente la negación del esoterismo. Bueno,
Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo, Juana de Arco. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. O sea, ha sido una constante permanente. E incluso San Juan de la Cruz que se sustenta, que se alaba, es un San Juan de la Cruz, o sea, son esos aspectos de San Juan de la Cruz que más vinculados al problema de un alma considerada como una especie en un estado de absoluta pasividad con respecto a la divinidad. Es muy interesante ver las diferencias que se resaltan entre lo que es la experiencia mística y la experiencia metafísica. O sea, para el grupo de Ur, la experiencia mística es una experiencia espiritual incompleta, porque el alma asume una actitud femenina pasiva frente a la divinidad. La experiencia metafísica, en cambio, es una experiencia activa. Se trata de tener un conocimiento directo de la divinidad. El hombre participa de la divinidad. Hay una divinidad presente, latente en el ser humano. Principio que en los comienzos del cristianismo estaba presente cuando se sostenía la idea de imagen como principio divino presente y latente en el hombre. Y bueno, y Évola dice, esta es una gran desventaja que tiene el cristianismo con respecto a las grandes religiones, a las otras grandes religiones. Y desventaja que la percibió, por ejemplo, René Guénon, de origen cristiano se convierte en musulmán. Bueno, Évola no se convierte en musulmán, no es cristiano tampoco. No hay una sugerencia explícita de conversiones, y cuando se trata de debatir el tema del Oriente, del Occidente, incluso hoy en día hay gente que ve en el Oriente la gran solución que no encuentra del Occidente, el budismo, que parece de golpe la religión que salva a todos los hombres. En realidad, el tema es mucho más complejo, porque el cristianismo tiene y es y debe seguir siendo para todos nosotros la manera por la cual buscamos y encontramos la espiritualidad, porque es un poco como nuestro lenguaje espiritual. No hace mucho un señor publicó en internet un trabajo, que lo quiero mencionar aquí simplemente por un detalle. Es un trabajo que refutaba ese librito que yo publiqué, Évola en el mundo hispánico. Era un señor pagano, se llamaba Lastarria, o se llama Lastarria, y este señor, más allá de su crítica, ¿no?, que tenía mucho deshonesto, pero que ahora no vale el caso de analizar aquí, nos criticaba a los del Centro de Estudios Ebolianos. Decía, ¿cómo pueden ser cristianos ustedes en última instancia? Entonces hacía una comparación, claro, lo de ustedes es parecido a ese personaje de Ibsen que pelaba la cebolla, que quería llegar a la esencia de la cebolla pelando la cebolla, y seguía pelando, y claro, el judeocristianismo no, el jesuitismo no, los místicos no, el tomismo no, esto no es que queda en instancia. Entonces la sugerencia era la conversión a su propia religión, la conversión hacia... Él tenía una religión que era, para decirlo rápidamente, era pagano, nazi. Él sugería eso, bueno, respetable su sugerencia. Un budista podría haber sugerido algo parecido, teniendo en cuenta esta carencia que tiene el cristianismo, como decía Évola, le falta el núcleo esotérico, lo ha perdido, ha reducido al hombre nada más que a cuerpo y alma, ha dejado de lado la realidad espiritual. Pero yo creo que ese es el gran desafío. Quiero retomar esa frase de Évola cuando decía que en realidad, si nosotros comparamos el hombre de los distintos tiempos, el hombre de la edad áurea con el hombre de esta edad de hierro que se oxida, de la etapa final de la edad de hierro, claro, en una edad áurea el ser humano, hasta el hombre más sencillo, más rudimentario, podría encontrar a su alrededor símbolos, ritos, realidades espirituales. O sea, toda la vida era una serie de escalones que conducían hacia la eternidad. Y hoy en día, claro, eso no sucede. Pero ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Los que eligen la edad última, decía Évola, los hombres que eligen la edad última son aquellos que encuentran, que pueden encontrar resultados superiores incluso al hombre adámico, al hombre que estaba viviendo, percibiendo directamente, contemplando directamente la divinidad. Porque claro,
en última instancia, el espíritu, esta es la idea principal, es combate, es lucha, es conquista. O sea, es doblegamiento. La acción prima sobre la contemplación. O sea, la realidad espiritual no es una realidad que se nos presenta a todos nosotros como algo ya hecho, consumado, sino que es algo que tenemos que alcanzar y conquistar, y con los instrumentos aún más difíciles. Y agrego un elemento más. Dejar de ser cristiano sería, de alguna manera, desdeñar de un principio metafísico que es el que tiene que ver con el carácter permanente que tiene el rito. O sea, el rito genera en el hombre un vínculo, y ese vínculo va más allá de su propia voluntad, y el que lo transgrede genera de algún modo efectos, consecuencias que lo terminan destruyendo, negando. Incluso las consecuencias pueden ser para toda la humanidad. El cristiano ha recibido un rito, el bautismo. Ese bautismo lo ha determinado. Entonces, su reflexión, su búsqueda metafísica tiene que ser a partir de esa realidad que él está viviendo. O sea, buscando en esa realidad, con los elementos que tiene, con todas las dificultades y con todas las insuficiencias, buscando justamente esa elevación espiritual. Bueno, ese sería de alguna manera ese mensaje que nosotros hemos querido dar. La magia no es algo que se contradiga. El grupo de Ur, cuyo significado quiere decir en caldeo fuego, origen en alemán, si bien no entra dentro de los cánones de la religión convencional, no es anticatólico, no es antirreligioso, sino que es un camino de espiritualidad necesario para el desarrollo aún de la misma fe que uno puede poseer. Señores, el tomo quinto ha salido hoy, y para dentro de 2 meses saldrá el tomo sexto de la magia, y si la providencia nos ayuda, este año terminaremos de publicar toda la obra del grupo de Ur. Agrego un detalle final, porque se me escapó: este grupo se disuelve. Tiene una finalidad: divulgar una doctrina iniciática, metafísica, como no se ha divulgado en ninguna otra parte. No hay ninguna obra que sea comparable a esta. Podemos decir que Rebelión contra el Mundo Moderno trata mucho de estos temas, pero aquí están tratados con más profundidad. Es difícil leer la magia como ciencia del espíritu, pero quizá Rebelión es un camino importante, porque allí están todos los temas tratados aquí. Acá están tratados con mucha más profundidad. Pero es una lectura que yo recomiendo para todos aquellos que quieren justamente alcanzar esa dimensión profunda del espíritu que está presente en todos nosotros y que tiene que ser llevada al acto. Nada más.